Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ahora bien, en las características generales de un estado de agregación, tenemos que tradicionalmente se suele decir que la materia se presenta en los estados de agregación sólido, líquido y gaseoso. Todo esto depende de las modificaciones que hagamos de temperatura y de presión. Las características diferenciales de estos tres estados son estado sólido, estado líquido y estado gaseoso. Ahora, tenemos ciertas características, por ejemplo, que en el estado sólido tenemos que su forma es constante. En un estado líquido la forma va a ser variable. Esto va a depender del recipiente donde nosotros tengamos el líquido. Por ejemplo, si yo tengo alcohol y lo echo en una botella de 500 mililitros, la forma que va a tomar este líquido va a ser la forma de la botella. Si yo lo echase en una taza, va a tomar la forma de una taza. Y así sucesivamente. En cambio, los sólidos ya es constante, a veces ya está preestablecido la forma que posee. Ocurre también en los gases. Si nosotros llenamos una vejiga de aire, eh, la vejiga va a tomar cierta forma. Entonces es variable. Esto ocurre también, lo podemos observar cuando los payasos hacen eso de los perritos de globos. Ahora, eh, en el volumen, cerca de los sólidos, también es constante. Su volumen es bastante constante y ocurre también en los líquidos, pero en los gases es variable su volumen. Esto va relacionado también con su masa. La rigidez de los sólidos son bastante rígidos, los líquidos no son rígidos y los gaseosos mucho menos. Y esto de la fluidez lo vamos a comprender más adelante conforme avancemos a las diapositivas. De momento quedémonos en que los sólidos no fluyen y los líquidos y los gaseosos sí fluyen. Como les digo, ya lo vamos a comprender más adelante. Ahora, otras características es de que los sólidos son resistentes a las deformaciones. Los líquidos tienen una superficie libre, plana y horizontal. Los gaseosos son comprensibles y expansibles. Son características que vamos a ir comprendiendo también más adelante. Bien, de momento no sé si estaban tomando apuntes para pasar a la siguiente diapositiva. Sí, ya entendimos las características y más con los ejemplos. Vaya, me da mucho gusto eso, entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bien, aparte de estos estados, también podemos tomar en cuenta uno que no es muy común, y es que existe un estado llamado plasma, en el que la materia está formada por una mezcla de núcleos atómicos y electrones. El plasma constituye el 99% de la materia del universo, pues en él se encuentra toda la materia que forma el Sol y las demás estrellas a temperaturas de miles y millones de grados. Quizás ustedes no lo hayan escuchado anteriormente, el plasma, que es uno de los estados de la materia. El plasma se ubica más que todo, podríamos decirlo, a un nivel superior del gas, pero es similar. Un ejemplo de la materia en estado de plasma es cuando nosotros vamos a un baile o algo y vemos que tienen luces de neón. El neón está en estado de plasma y por eso es de que esas luces brillan de la forma que lo hacen. Por el, la inclusión del neón en estado de plasma. Es similar al estado de los gases, pues las partículas están parcialmente regadas, pero la particularidad del plasma es de que está cargado electrónicamente. Ahora, ya que vimos los tres estados comunes de la materia y vimos que también existe el plasma, ahora podemos hablar de la teoría cinética de la materia. La teoría cinética de la materia es estructura interna de los estados de agregación. La teoría cinética establece que la materia está constituida por pequeñas partículas, átomos, moléculas, iones. Todo esto está dentro de los elementos, que están en continuo movimiento y entre ellas existen espacios vacíos. O sea, por ejemplo, si pues
una sustancia posee ciertos elementos y estos elementos poseen átomos, moléculas y iones, eh, estas moléculas están moviéndose constantemente y puede que estén separadas o no. Todo esto va a depender del estado de agregación en el que esté la materia. En cada uno de los tres estados de agregación, las partículas mínimas, átomos, moléculas o iones, se disponen de materia diferente. Y nos vamos a detener aquí para enlazar un término. El término partículas mínimas. Cada vez que se nos mencione partículas mínimas, nosotros vamos a comprender que es todo lo mínimo de un elemento, ¿verdad? Los átomos, las moléculas y los iones. Prosiguiendo, tenemos la distancia entre las partículas. La distancia entre las partículas es mayor en el estado gaseoso y es mucho menor que en el líquido y en el sólido. Aquí podemos relacionar que si una materia, digamos, por así decirlo, o un objeto está en estado sólido, sus partículas van a estar más juntas que cuando está en estado líquido o cuando está en estado gaseoso, como lo podemos ver en las imágenes de abajo. Ahora, también existe la fuerza de atracción. Entre estas partículas mínimas hay una fuerza de cohesión, que es mayor cuando está en estado sólido, cuando está en estado líquido varía un poco, y en estado de los gases esto es mayor. Aquí, como les coloqué en las imágenes, podemos guiarnos entre la distancia de las partículas y la fuerza de atracción que hay en ellas. Todo dependiendo del estado en que esté la materia, si está en estado gaseoso, líquido o sólido. Ahí se me fue la palabra sólido. Ahí disculpen ahí que dice gaseoso sólido y no tendría que decir eso. No sé si hay alguna duda. No, ninguna. Bien. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y aquí vemos el estado de agregación del agua. Al tener el agua en estado líquido, vemos que las moléculas están un poco más dispersas que cuando está en estado gaseoso, ¿verdad? Cuando vemos la nube por ahí, que está ubicando la ilustración, vemos que las partículas están más separadas de lo normal que cuando está en estado líquido. Tenemos que tener presente eso, que cuando está en estado sólido sus partículas están juntas, cuando está en estado líquido sus partículas empiezan a separarse un poco y en estado gaseoso están plenamente separadas. Luego también aquí podemos observar los estados de agregación del bromo, el bromo en estado líquido, sólido y gaseoso. No sé si me pueden identificar cuál de las tres imágenes de izquierda a derecha es la que representa el estado gaseoso. Es la de en medio gaseoso. No. La que está como café totalmente, como que parece miel. Ajá, exacto. Y aquí también podemos observar ciertas cosas que estuvimos hablando mucho más antes, ¿verdad? Que es la forma en que tienen la materia cuando está en diferentes estados. Por ejemplo, cuando vemos el estado gaseoso, recordemos de que la forma en estado gaseoso iba a variar conforme el recipiente que nosotros tuviéramos. Como pueden ver, el gas ha tomado la forma del recipiente que tenemos. La de en medio es estado líquido y podemos observar que también trata de tomar la forma en la que está el recipiente. Ahora bien, la última, que es el estado sólido, y donde podemos observar que sus partículas están plenamente unidas, podemos observar también que no toma la forma del recipiente y que mantiene una forma ya un poco determinada, por así decirlo. Y bien, estas ilustraciones son bastante útiles para comprenderlo. Ahora bien, hablando acerca del estado sólido, las partículas últimas, ya sean moléculas, átomos o iones, se encuentran en contacto unas con otras y dispuestas en posiciones fijas. Es lo que hemos estado hablando. Las partículas pueden vibrar alrededor de sus posiciones fijas, pero no pueden cambiar de posición. Es por ello que
podemos decir de que los sólidos no fluyen o no poseen fluidez porque sus partículas no se pueden mover del sitio donde están, ¿verdad? Solo están vibrando en un mismo sitio. De ahí la forma y el volumen invariables y la débil compresibilidad de los sólidos. Aquí podemos ver también que hay ciertas clasificaciones de los sólidos. Existen sólidos cristalinos y sólidos, mm, no, no me recuerdo el término que se utiliza, pero son sólidos en los cuales sus partículas no siguen un patrón determinado. Por ejemplo, en los sólidos cristalinos, que es la red atómica silicio, no sé cómo se menciona, estos siguen cierto orden a la hora de estar unidos pero distribuidos. También en la red atómica del diamante siguen una estructura, pero si vemos la red metálica, podemos observar de que no siguen una estructura tan específica, solamente están unidos. Es como la red iónica. No sé si hay alguna duda de esto. No, no hay dudas. No me detengo tanto en lo que son los tipos de estados sólidos porque siento que no es tan vital para la hora de hacer el examen, ¿verdad? Lo importante es que ustedes reconozcan los estados de agregación de la materia. Ahora, en la siguiente diapositiva podemos hablar acerca del estado líquido. En los líquidos, las partículas constituyen que están en contacto unas con otras. Poseen, de ahí que los líquidos posean volumen constante y débil compresibilidad. También por esto las densidades de los líquidos son en general algo inferiores a las de los sólidos, aunque del mismo orden. Las partículas que constituyen el líquido no se encuentran fijas, sino que se pueden mover unas en relación de otras. Por esto los líquidos fluyen y no tienen forma propia, adoptan la forma de recipiente que los contiene. Esto es lo que hemos venido hablando, de por qué los líquidos y los gases tienen fluidez. Y esto es porque sus partículas están separadas y pueden moverse en relación a otras. A diferencia de los sólidos, ¿verdad? Que sus partículas no se pueden mover, solamente pueden vibrar en el eje en el que están ubicadas. Y acá vemos el estado líquido del agua y el estado líquido del bromo, en el cual vemos sus partículas que están separadas también. Y también vemos el estado líquido del mercurio. Son ilustraciones en las cuales nosotros podemos ver o observar ciertas cosas. Las flechas que están en el mercurio nos están indicando que hay cierta circulación de las moléculas. Y ya se me va a terminar el tiempo en 10 minutos. Entonces, hay cierta circulación de las moléculas. Esto determinado por las mismas moléculas. La dirección en la que circulan van a depender del movimiento que hay entre ellas. Así que si se termina el tiempo, recordemos de que les voy a volver a mandar el enlace al grupo para seguir con la explicación. Ahora vamos con el estado gaseoso. En estado gaseoso, las partículas son independientes unas de otras. Están separadas por enormes distancias con relación a su tamaño. Tal vez es así que en las mismas condiciones de presión y temperatura, el volumen de un gas no depende más que del número de partículas. Esto es la ley de Avogadro. Y no del tamaño de estas despreciable frente a sus distancias. De ahí la gran compresibilidad y los valores extremadamente pequeños de las densidades de los gases. Entonces, cuando queramos calcular la densidad de un gas, nos vamos a estar refiriendo más que todo al número de partículas que éste posee. Ahora, las partículas de un gas se mueven con total libertad y tienden a separarse, aumentando la distancia entre ellas hasta ocupar todo el espacio disponible. Esto aunándolo con el tamaño del recipiente, ¿verdad? Por esto los gases tienden a ocupar todo el volumen del recipiente que los contiene. Las partículas de un gas se encuentran en constante movimiento en línea recta y cambian de dirección cuando chocan entre ellas
y con las paredes del recipiente. Estos choques de las partículas del gas son las paredes del recipiente que lo contienen y son las responsables de la presión del gas. Y acá podemos observar algunos ejemplos de algunos tipos de materia en estado gaseoso. Tenemos el dicloro o cloro en estado gaseoso y también tenemos el ácido clorhídrico y el amoníaco en estado gaseoso. Y podemos observar sus partículas que están completamente separadas y están tomando la cierta dirección al chocar entre ellas o al chocar con las paredes del recipiente. No sé si hay alguna duda. No, por el momento no. Vale. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y bueno, aquí tenemos un cierto resumen de lo que hemos estado desarrollando en esta clase. Dijimos de que un estado de agregación iba a depender de las modificaciones que hiciéramos de temperatura o de presión, por ejemplo, enfriar o comprimir, calentar o reducir una presión, enfriar o calentar, ¿verdad? Y también estuvimos determinando que en estado sólido las moléculas o partículas están mucho más juntas, en estado líquido están parcialmente separadas y en gases están completamente separadas y están chocando entre sí. Y vamos a poder cambiar entre ellas dependiendo de qué tanto variemos la temperatura. Ahora, unas características que estuvimos viendo de los gases es que tienen un desorden total de sus partículas. También que las partículas tienen completa libertad en movimiento. Las partículas tienden a estar alejadas entre sí y que también su forma y volumen es variable. Esto va a depender del recipiente en los cuales nosotros tengamos el gas. A esto creo que le pueden tomar captura, ¿verdad? Para no estar escribiendo tan rápido. Y bueno, también otras características de los líquidos, en este caso, es de que tienen menor desorden de partículas a comparación de los gases, pero mayor que los sólidos, y que las partículas tienen movimiento relativo entre sí, dependiendo de el movimiento que tengan, ¿verdad? Eso va a determinar el movimiento de todas. Las partículas en contacto están determinadas unas con otras. La forma determinada al recipiente que los contienen también va a ser igual al volumen constante, ¿verdad? Esto va a depender siempre del recipiente en el que están inmersas. Luego tenemos las características que estuvimos analizando de los sólidos, ¿verdad? Que poseen un orden de partículas establecido, tienen partículas fijas en posiciones determinadas que solamente están vibrando, pero no se mueven. Hay partículas unidas entre sí, fuerzas de cohesión mayores y forma y volumen constante. También es importante mencionar que el calor hace que las partículas se separen y el frío hace que las partículas se junten, por así decirlo. Y ahora ya podemos empezar a ver un poco acerca de los cambios de estado. Cambios de estado que a veces pueden estar determinados por cambios físicos. Cambios físicos y cambios químicos vamos a ver en la siguiente clase. Sin embargo, vamos a dejar algunas cosas presentes a la hora de ver esa clase, ¿verdad? Para no quedarnos tan perdidos. Ahora, tenemos los tres estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Para pasar de un sólido a un líquido necesitamos tener un punto de fusión, que en la otra clase vamos a estar definiendo. Para pasar de un líquido a un gaseoso necesitamos tener un punto de vaporización. Y para hacer el proceso inverso, pasar de un gaseoso a un líquido, necesitamos condensarlo, ¿verdad? Eso quiere decir disminuir la temperatura. Luego, si nosotros queremos pasar de un líquido a un sólido, necesitamos la solidificación. Todo esto va a depender también de la temperatura y de la presión. Ahora, si nosotros quisiésemos hacer un paso bastante brusco, si se puede decir, que es de pasar de un sólido a un gaseoso, hacemos la sublimación. Y si queremos pasar de un gaseoso a un sólido,
Este método se va a llamar sublimación regresiva. Repito que todas estas cosas las vamos a ir viendo en la otra clase. Ahora, vamos a medio hablar de la temperatura y teoría cinética de la materia. Cuando se calienta un cuerpo, las partículas que lo constituyen adquieren más energía y esto les permite moverse aún más rápidamente. Esto es lo que les había mencionado. Al aumentar la temperatura, las partículas se separan, pero al bajar la temperatura, las partículas se unen. Y esto origina los estados de agregación. Ahora, la energía relacionada con el movimiento, que es la velocidad de las partículas, se denomina energía cinética, que algo hemos visto en física. No todas las partículas de un cuerpo tienen la misma energía cinética. Algunas la pierden al chocar con sus vecinas y otras, por el contrario, la ganan. La temperatura mide la energía cinética media promedio de las partículas de un cuerpo. Así pues, cuando ustedes, ahora con esto del COVID, que seguido le toman la temperatura a uno, están midiendo la energía cinética de las partículas de nuestro cuerpo. Ya podemos tomarlo en cuenta. Ahora, la temperatura de un cuerpo es proporcional al movimiento de agitación de sus partículas. Eso es bastante importante que lo recordemos, que dependiendo de la agitación de las partículas, así va a ser la temperatura de nuestro cuerpo. Y bien, ahora aquí está el espacio de las preguntas o dudas. También les anexé un meme para que más o menos se divirtieran algo. Y bueno, estoy esperando a que ustedes me hagan alguna pregunta por si la hay. Aunque me queda menos de un minuto, así que si hay alguna duda, pueden hacerla y la respondo en la otra conexión si hay tiempo. No, yo siento que no hay dudas. Solo si nos miran bien la diapo sería bueno. Vaya, está bien, ya se las envía al grupo. Vaya. Entonces vamos a pasar a matemática. Voy a esperar que se termine el tiempo y vamos a pasar a la otra clase.